Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, Él dio cumplimiento al evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el evangelion del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el evangelion de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su evangelion a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero Él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, Él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero Él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el Rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el evangelion, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los 4 relatos de la vida de Jesús que son el evangelio. Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado.
Bendiciones para todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. Nuestra reflexión en esta ocasión se titula Marcas del Discípulo y le pido que de inmediato me acompañe en la lectura de la palabra. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según Mateo, el capítulo 28, los versos 18 hasta el versículo 20. Nos dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los expertos aconsejan que cuando uno comienza con un emprendimiento, sea un emprendimiento comercial o sea de otros tipos, de otras índoles, se establezcan desde el inicio una misión, una visión y unos valores. De cierto modo, que se establezca una filosofía de trabajo, una declaración o el establecimiento de la razón de ser de lo que se está emprendiendo, de lo que se está comenzando en aquel momento. Y en ese sentido, lo que nosotros recién leímos en el Evangelio según Mateo capítulo 28, en los versos 18 hasta el 20, sería nuestra misión. La visión es traer gloria a Dios. Ese es el objetivo, digamos, a mediano o a largo plazo. Queremos con nuestra vida traer gloria a Dios, pero nuestra misión es la tarea que se nos ha encomendado, es la tarea que tenemos que cumplir. La misión de la iglesia es esta: hacer discípulos en las naciones. Jesús inició diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta comisión que sigue, esta misión que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, es dada a la luz de la autoridad de Jesús. Esto indica que es una orden, no es una sugerencia, sino que Jesús, si nosotros le hemos aceptado como Señor de nuestra vida, es porque vamos a obedecerle. Y entonces, como Señor de su vida, Jesús le está diciendo que usted, que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia del Señor, tiene también como tarea, aparte de todo lo que ya conocemos, tiene como tarea, tiene como misión ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús tiene esta potestad y nosotros entonces debemos sentirnos en la obligación de ir, debemos darle importancia como una orden. Es la autoridad de Jesús la que nos envía, es la autoridad de Jesús también la que nos guía en el camino hacia ir y hacer discípulos a todas las naciones, y es su autoridad la que nos fortalece, la que nos llena de poder para tener la posibilidad de alcanzar almas para el Señor. Su obra y su mensaje continuarán en el mundo a través de sus discípulos. Ese es el diseño de Dios para el Evangelio, que su obra, que la obra de Jesucristo, que el mensaje, las buenas noticias del Señor sigan corriendo, continúen obrando a través de los discípulos de Jesús. Y esto nos presenta con una característica vital que debemos tener aquellos que nos aprestamos a cumplir con la gran comisión. Debemos nosotros, que queremos cumplir con esta tarea que Jesucristo nos ha encomendado, debemos nosotros ser discípulos nosotros mismos. Tenemos que primero ser discípulos nosotros mismos. Entendámoslo, la razón de ser iglesia, el motivo de nosotros ser iglesia, por lo que Jesucristo dejó discípulos en esta tierra, no es solamente para que nosotros tengamos salvación, y definitivamente no es para que recibamos añadiduras en el sentido material. Ambas cosas sí las recibimos de nuestro Padre Celestial, y debemos estar seguros que Él nos ofrece
las añadiduras y nos ofrece la salvación de buena gana. Y las recibimos según el propósito que Dios tiene para cada uno. La salvación pues en el momento indicado por el Señor, y las añadiduras conforme al propósito que el Señor tiene para nosotros. Pero no se trata de eso. Esa no es la misión primordial. Se trata de ser discípulos nosotros mismos y de hacer discípulos a todas las naciones. Continúa diciéndonos el texto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos se hacen a través de la enseñanza, y lo que debemos enseñar es lo que Él ya nos ha mandado a nosotros, es lo que nosotros ya hemos aprendido por nuestra cuenta, por nuestro lado. No por nuestra cuenta de Él, pero por nuestro lado. Ya es algo que nosotros ya hemos aprendido. Lo que nosotros vamos a enseñar debe ser algo que nosotros ya hemos aprendido y algo en lo que nosotros ya estamos viviendo. Se requiere ser discípulo para poder ir y hacer discípulos en las naciones. Esta enseñanza que nosotros debemos llevar no es una enseñanza solamente con palabras, sino con el poder de Dios que obra en nuestra vida. Y para que el poder de Dios esté trabajando en nuestra vida, nosotros debemos ser discípulos, debemos estar en el Señor, debemos haber permanecido en nuestro Padre Celestial. Y Él entonces estará presente con su pueblo hasta que el trabajo de hacer discípulos haya terminado. Y por eso la palabra en el versículo 20 termina diciéndonos: hasta el fin del mundo. La primera tarea que tenemos entonces nosotros, que queremos cumplir con la gran comisión, lo que en la iglesia se llama la gran comisión, es asegurarnos de que nosotros mismos somos discípulos, y en ese sentido buenos discípulos también. Y por esta razón hoy en Iglesia en Casa vamos a discutir o vamos a compartir tres marcas, tres características que debe tener un buen discípulo. Le pido que continuemos entonces con nuestra reflexión leyendo en el Evangelio según Juan. Vamos a leer en el capítulo 13 el verso 35. Nos dice la palabra en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La primera marca de un discípulo de Cristo es que está lleno de amor. Es importante que nosotros tomemos en serio, con mucha seriedad, y que reflexionemos sobre estas palabras de Jesús. Él no dijo que todos van a saber que nosotros somos sus discípulos porque conozcamos muy bien la Biblia. Es importante que usted conozca la palabra del Señor. Es importante que usted la lea, medite en ella y que aplique los preceptos bíblicos en su vida. Pero no fue eso lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Tampoco dijo que nosotros vamos a ser conocidos como discípulos suyos porque asistimos de forma periódica y con disciplina militar a las reuniones de congregación de diferentes tipos que puede haber. Sí es importante congregarnos. La palabra nos dice esto mismo, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, pero esta no es una marca de un buen discípulo. Esto no es lo primordial. Lo primordial que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:35 es que nosotros estemos llenos de amor, que tengamos amor. Y no se trata de cualquier amor, como podríamos entenderlo si lo pensamos o si buscamos enfocarnos en el amor desde la óptica o la manera de pensar que tendría el mundo. Se trata del amor de Dios que se refleja en nosotros hacia los demás. Es un trabajo del amor de Dios que ya nos ha alcanzado, con el cual ya nosotros vivimos, y entonces ese se refleja hacia los demás. ¿Y qué hace el amor de Dios en nosotros? El amor de Dios nos transforma y nos ayuda a convertirnos en las personas que nosotros debemos ser.
Lo que nuestro Padre Celestial ya mira en nosotros. La palabra nos enseña que Dios ya ve las cosas que no son como si ya fueran. Y en ese sentido Dios ya nos mira completos. Él no mira en usted o no se fija en usted en lo que le hace falta. Él tiene su vista puesta en lo que usted será cuando la obra de su amor y el poder de la resurrección terminen de transformarle a usted. Y entonces Jesús nos dijo, en la regla del amor se basan la ley y los profetas, y lo hemos discutido en el pasado. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y él dijo, bueno, el más importante es amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo lo que somos, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero él ahí mismo agregó, y el segundo mandamiento más importante es similar a este. Es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. En esto se resume, de esta manera se resumen la ley y los profetas. Todo lo que la palabra puede enseñarnos, todo lo que está escrito en la palabra del Señor apunta al amor, apunta a que debemos estar llenos de amor y solamente podemos poner en práctica con integridad y con sinceridad delante de Dios lo que la palabra nos enseña si lo hacemos desde el amor. De nada le sirve a usted, y esto también es bíblico, de nada le sirve a usted tener dones, tener talentos, conocer muy bien la Biblia si usted no está enraizado en el amor, y todo lo que usted hace está enraizado en el amor del Señor. Si usted hace las cosas sin amor, es como que no las hiciera. Es como que no estuviera cumpliendo con el estándar de Cristo, como que no estuviera cumpliendo con hacer la voluntad del Señor, porque todo esto debe nacer del amor. Si nosotros hacemos las cosas desde el amor, entonces vamos a estar avanzando en lo que nosotros estemos, y vamos a estar cumpliendo con el propósito de nuestro Padre Celestial. Y hablamos del amor de Cristo, no hablamos de cualquier tipo de amor. No se trata del amor romántico, no se trata del amor de las películas de Hollywood, de las series de televisión. Se trata del amor de Cristo. Cristo nos dio ejemplo de lo que es el verdadero amor. En el Evangelio según Juan, Él nos dice que no hay amor más grande que aquel que está dispuesto a sacrificarse por aquellos que ama. Y luego nos dio ejemplo del nivel de sacrificio que se debe entregar para cumplir con este mandato. ¿Cuál es el nivel de sacrificio que Jesús estaba dispuesto a hacer por nosotros? Ese es el estándar del amor. Ese es el tipo de amor con el que nosotros tenemos que amarnos entre nosotros. Ese es el tipo de amor que nos va a distinguir como discípulos del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Se trata de estar dispuestos para que en Dios y conforme a su propósito nosotros entreguemos nuestra vida en el amor por los demás. Eso implica poner al prójimo primero en muchas ocasiones, implica poner la otra mejilla, implica caminar la milla extra. Es necesario que nosotros hagamos todas estas cosas desde el amor. Pablo lo decía en la epístola: todo lo soporta, todo lo espera. La única manera de vivir en ese amor, la única manera de desarrollar nuestra vida en ese amor sacrificial que emula el amor de Cristo, es cuando nosotros estamos cerca del Maestro. Y esa es la segunda marca de un discípulo. Leamos lo que nos enseña la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versos 4, y luego leemos el verso 8. Vamos a leer primero el 4 y luego vamos a saltarnos al versículo 8. Nos dice Juan 15, 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
el Señor entonces en el versículo 8, porque es Jesucristo que nos habla en Juan capítulo 15, nos dice: en esto es glorificado mi Padre. El propósito de llevar fruto es traer gloria a Dios. Eso es lo primero, eso es lo primordial. Ese es el primer paso y lo primero que debemos conocer sobre esto de estar cerca del Señor. El propósito de llevar fruto, el propósito de todo lo bueno que usted pueda producir es para glorificar al Padre. Nosotros glorificamos al Padre cuando nosotros en nuestra vida, con nuestra manera de ser, llevamos fruto. ¿Y cuál es el primer fruto que debe encontrarse en usted? El que encontramos en la palabra, en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versos 18 al 20, si no me equivoco. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu, es el fruto de la relación con el Señor. Y solamente permaneciendo en el Señor es que podemos llevar fruto. Este tipo de fruto que llamamos el fruto del Espíritu y todo tipo de fruto que el Señor quiere producir en nosotros. Fruto en el sentido de que seamos exitosos desde el punto de vista del Señor. Hemos aprendido en el pasado cuál es nuestro éxito, y es cumplir con el propósito de Dios. Ser, hacer, tener, alcanzar lo que el Señor quiere para nosotros en todos estos sentidos. Y el fruto entonces no es algo que nosotros podamos rendirle con nuestros labios al Señor, o no es tanto eso como sí puede ser la alabanza. La alabanza sí es algo que saldrá de nuestros labios, pero el fruto es algo que se produce en nuestra vida como consecuencia de que nosotros vivimos en obediencia. Y al llevar fruto, nos enseña el verso 8 de Juan capítulo 15, al llevar fruto estamos glorificando al Padre y somos discípulos del Señor. El llevar fruto está íntimamente ligado con el ser discípulos del Señor. Y lo volvemos a leer, verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, de esta manera, de este modo, llevando fruto, somos discípulos del Señor. Ahora, el verso 4 nos describe la manera en que podemos cumplir con este propósito de Dios. Primero nos dice: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Necesitamos estar tomados de la fuente. Necesitamos estar conectados con la raíz. Una rama no puede sobrevivir por sí sola. La rama necesita de un tronco y necesita de una raíz para poder recibir lo necesario para producir fruto. Y si usted en alguna ocasión ha sembrado por lo menos un frijolito, usted va a poder entender que se necesita que esta semilla muera, que eche raíces, que pueda crecer un tronquito, y luego van a haber ramas, y esas ramitas se alimentan del tronco que a su vez se alimenta de las raíces que están puestas sobre la tierra, o debajo de la tierra, mejor dicho. Y en ese sentido nosotros necesitamos ser humildes. Debemos reconocer que necesitamos, que es urgente para nosotros, que es vital, que es prioritario que estemos conectados a Jesús para poder producir fruto para nuestro Padre Celestial. A veces podría parecernos que es de inmaduros venir en oración delante del Señor con cada cosa que nos sucede, con cada cosa que nos acontece, con cada pequeña preocupación que llega a nosotros. Sin embargo, aunque el Señor espera, sí, que confiemos en Él, Él desea que esa confianza nos haga venir a Él. Y cuando venimos a Él, que permanezcamos en Él, porque nosotros no confiamos en nosotros mismos, no tenemos nuestra confianza puesta en nuestras propias armas, en nuestros propios talentos y en nuestras propias capacidades, sino que nuestra confianza está depositada en Él, en su poder y en su soberanía. Y debemos recordarlo siempre: es imposible dar fruto sin permanecer. Pero cuando estamos en Jesús, cuando permanecemos cerca del Maestro,
para conocer sus enseñanzas y para conocer lo que le gusta, para conocer cuál es su voluntad y cuál es su propósito y conocerle a Él sobre todo. Si permanecemos, el fruto no solo no es imposible, sino que el fruto es inevitable. Finalmente, le pido que me acompañe en la lectura. Vamos siempre a leer en el Evangelio según Juan, sin embargo vamos de vuelta al capítulo 10, vamos a leer en los versos 27 y 28. Nos dice la palabra en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una tercera característica que debemos cultivar los discípulos es que debemos ser capaces de oír la voz de Dios y de obedecerla, de poner en práctica lo que la voz nos está enseñando, lo que la voz del Señor nos está enseñando. Los discípulos escucharon al Maestro, los 12 discípulos que tenía Jesucristo en los días de su carne, para usar el lenguaje bíblico, escucharon al Maestro, escucharon sus sermones, como el Sermón del Monte, escucharon enseñanzas, escucharon instrucciones, escucharon prohibiciones que les hacía nuestro Señor Jesucristo, fueron exhortados y escucharon las exhortaciones, le escucharon cuando Él decía parábolas. Y al leer las diferentes epístolas podemos darnos cuenta cómo los discípulos, con la ayuda del Espíritu Santo, los apóstoles, eran capaces de poner en práctica, de aterrizar para la vida diaria estas enseñanzas que ellos habían recibido del Señor. Algunas de estas enseñanzas ellos las comprendieron hasta que tuvieron revelación por medio de la relación con el Espíritu Santo después de la partida de Jesús. Pero en otras ocasiones la palabra nos muestra que ellos indagaban, que ellos se preguntaban en su corazón, que ellos preguntaban al Señor, o que Jesús sencillamente entendía que ellos no habían comprendido bien una parábola o una enseñanza, y que Él debía entonces profundizar en la explicación del sentido de algunas de sus enseñanzas. Y para nosotros debe funcionar de esta manera también. Es nuestra responsabilidad aprender a oír a Dios en su palabra. Lo hemos leído en el pasado. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es que nosotros aprendemos a escuchar y a reconocer la voz de Dios cuando nos exponemos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos ayuda a ser entendidos, a comprender, a reconocer qué cosas sí diría el Señor, qué cosas le agradan y qué cosas no diría el Señor, qué cosas no vendrían de su corazón, porque aprendemos a conocer su forma de ser a través de su palabra. Y entonces nuestra responsabilidad es aprender a oír a Dios en su palabra, a reconocer su voz. Y también se vuelve importante que nosotros seamos diligentes para hacer uso de todos los recursos que tengamos a nuestra disposición, de modo que podamos entender las enseñanzas de nuestro Padre en la palabra. En la actualidad es tan fácil como irnos al internet y hacer una búsqueda de Google para poder educarnos o profundizar en nuestro conocimiento sobre un tema en específico. Y más allá de eso, que es algo que podemos hacer, tenemos acceso a la revelación del Espíritu. Y esto es mucho más importante, porque por medio de la revelación del Espíritu, nosotros podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, como nos enseña en la palabra, y podemos reconocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y en las diferentes cosas que vamos aprendiendo en nuestro caminar cristiano. Debemos escuchar, debemos prestar atención a la voz del Maestro, y esto lo hacemos leyendo, escudriñando en la palabra del Señor, pero también lo podemos hacer escuchando mensajes, escuchando predicaciones, y lo vamos a enriquecer también
haciendo lecturas complementarias de textos que sean edificantes. Hay ocasiones en que, y no hay ocasiones, esto es una verdad. Si usted se dispone, por ejemplo, a aprender un poco del Israel histórico, de dónde estaban las ciudades, de cómo funcionaba la sociedad en aquella época, eso le va a enriquecer al momento en que usted lea la Biblia y pueda ver las dinámicas que hay en las relaciones entre los apóstoles, con los samaritanos, con diferentes personas que aparecen en el texto bíblico. Y todo este conocimiento le va a ayudar a poder entender la revelación del Señor para su vida que hay en la palabra. Debemos ser diligentes después de todo esto para poner por obra la palabra del Señor, lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado para provecho nuestro, de modo que podamos glorificarle al llevar mucho fruto. Hemos aprendido algunas marcas que debemos tener los discípulos. Jesús nos encomendó la tarea de hacer discípulos y para eso nosotros debemos ser discípulos primero. Tenemos que ser discípulos. Y tres características entonces que debemos cultivar en nuestra vida para ser discípulos, buenos discípulos del Señor. Lo primero es que los discípulos se caracterizan por estar llenos de amor. En esto, nos dice la palabra, conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor. Lo segundo es que los discípulos permanecen cerca de su maestro. Y Jesús nos decía, permanezcan en mí y que yo esté en ustedes y entonces ustedes van a poder llevar mucho fruto. Finalmente, los discípulos conocen la voz del maestro y le obedecen. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener toda disposición y poner todo nuestro esfuerzo para que podamos reconocer la voz de Dios, para que entendamos cómo es que nos habla el Señor y entonces al escuchar su voz podamos obedecerle. Si usted quiere cultivar estas tres marcas de los discípulos que estudiamos hoy en Iglesia en Casa, yo le pido que me acompañe a presentar ese deseo de nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial, y lo hacemos cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro para presentarnos en oración. Padre Celestial, nosotros queremos cumplir con tu voluntad, queremos vivir en tu propósito y nos apropiamos de la tarea que nos dio nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos en las naciones. Y para ser buenos discipuladores, Señor, para ser buenos maestros que enseñan la manera de Cristo, tu manera de vivir la vida, Señor, queremos nosotros primero ser buenos discípulos y vivir la vida a tu manera, Padre Celestial. Por eso te pedimos y te presentamos, Señor, nuestra intención de vivir nuestra vida, Señor. Todo lo que hacemos desde el amor, Padre Celestial. Padre, te pido que nos llenes de tu amor, Señor. Que nos hagas entender tu amor, que nos hagas conocer tu amor, Señor, para al estar llenos de Él, llenos de tu amor, Padre Celestial, podamos amar a los demás como tú deseas que los amemos, Señor. Nos disponemos, Señor, de todo corazón a ser personas llenas de amor y hacerlo todo desde este amor. Señor, y porque te amamos a ti, Señor, sobre todas las cosas, queremos permanecer cerca tuyo, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros, Señor. Te pedimos perdón si te hemos contristado, si hay algo que hemos hecho que te ha alejado, que ha hecho que no te sientas bien con nosotros, Espíritu Santo, y te pedimos que estés con nosotros. Queremos estar cerca de ti. Te pedimos que nos des revelación, que nos des inteligencia y sabiduría para comprender tu palabra. Queremos oírte, Padre, y queremos obedecer a tu voz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en el oír, a ser entendidos, a ser sabios, a tener revelación. Si te place, Señor, háblanos con voz audible, Padre. Si no, sabemos que tú nos hablas todo el tiempo a nuestro corazón. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, Señor, para que podamos
poner tu palabra por obra para que podamos obedecerte en todo lo que tú nos pides, Señor. Te presentamos nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido Iglesia en Casa por hoy. Yo le pido que usted esté pendiente de una próxima transmisión de Iglesia en Casa, y también le pido que si esta u otras predicaciones de Iglesia en Casa han sido de edificación para su vida, que usted entonces comparta la que usted desee, la que a usted le haya edificado, o la que puede edificar a otras personas. Hágalo en sus redes sociales, hágalo por lo menos diciéndole a alguien que busque los perfiles de Congregación Cristiana Plenitud. Nuestro deseo es cumplir con esa misión que nos dejó nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, de discipular, de ir haciendo discípulos en todas las naciones. Mientras llega nuestra próxima transmisión de Iglesia en Casa, deseamos para todos bendiciones de lo alto.